Este capítulo 24 se titula Delitos contra las personas. Y la primera parte, o sea, específicamente este tramo de las disertaciones que estoy haciendo, la he puesto bajo la denominación de homicidio y lesiones dolosos. El título Delitos contra las personas está analizando obviamente los hechos punibles que perjudican a las personas. Entonces es importante fijar, aunque sea de una manera un poco rápida y elemental, el concepto de persona. De acuerdo al Código Penal, la interpretación que se le debe dar al Código, las personas son las personas de existencia visible, o sea, son los seres humanos. Es el humano. El humano, sin importar ni el sexo, ni el origen, ni la nacionalidad, obviamente, ni tampoco pensar en las características que tiene el individuo. De acuerdo a nuestra legislación, existe una primera problemática que voy a mencionar así en forma rápida, que es cuándo comienza la existencia de las personas. De acuerdo a la legislación constitucional, a los tratados internacionales que ha adoptado la ley argentina, de acuerdo a la normativa civil, que no es tan precisa en este punto, vamos a ver si se aprueba el proyecto del Código Civil, bueno, quedará quizás más claro, porque de acuerdo a aquellas normas elementales y generales, el comienzo de las personas es a partir de la concepción. Para nuestra legislación penal, comienza la existencia de las personas a los efectos de la protección penal desde la anidación en el seno materno, con lo cual no quedan protegidos los embriones, la unión de los espermatozoides con el óvulo, que no son anidados en el útero de la mujer. Recién cuando la mujer empieza a gestar, empieza la protección penal. Aquellas experiencias que se hacen en este momento con los llamados bebés de probeta, no tienen por el momento protección penal. Quiere decir que aquellos que son descartados, algunos tienen éxito y otros son descartados, no son objeto de la protección penal en el sentido de que se puna a alguien por esas acciones. Pero cuando el feto empieza el desarrollo en el seno materno, efectivamente empieza el momento de la protección. Y ya me voy a referir luego al delito de aborto, concretamente. También hay una cosa un poco indefinida. La ley procura dar un criterio más o menos firme, porque es importante a los efectos penales fundamentalmente, es cuándo termina la existencia de la persona. Porque si ese punto es fundamental. Y bueno, la existencia de las personas, desde en la época en que no había tantas experiencias en materia de experiencias para prolongar la vida, en su caso artificialmente, todo el mundo sabía que las personas terminaban con la muerte. Pero hoy el concepto de muerte no es un concepto muy fácil de aprender, sobre todo a la luz de las leyes que están regulando lo que se llama la muerte digna, o que se están regulando los trasplantes de órganos. La ley de trasplante de órganos tenía un concepto que a mi juicio
era bastante ilustrativo, que era el final o el cese irreversible de las funciones cerebrales. Si el individuo dejaba de respirar, pero mantenía sus funciones cerebrales, bueno, en algún momento podía recuperar incluso la posibilidad de la vida casi normal. No es necesario que diga ahora algunos casos que han llamado la atención de personas que se encontraban en coma y no obstante pasar meses y meses en coma, un día despertaron como si nada hubiese pasado. Entonces, en ese periodo, entre el comienzo de la existencia de la persona y el fin de la existencia de la persona, empieza la protección legal, en forma de el delito de aborto, en un caso, el delito de homicidio, en otro, y también los delitos que están resguardando la integridad de la persona, la integridad de la salud física y mental, como por ejemplo el delito de lesiones. También es interesante ver que se protege legalmente no solamente que no se produzca el resultado, ya sea muerte del feto, muerte de la persona viva o lesiones que afecten a la salud o la integridad física, sino que también se está protegiendo la posibilidad de que la persona esté en peligro y que ese peligro se materialice luego en un resultado lesivo. Estoy pensando en este caso en el delito de abandono de persona o el delito de omisión de auxilio. Nuestro Código Penal contempla la figura básica del homicidio y luego los homicidios calificados. O sea, en el artículo 79, el homicidio básico dice, como antes lo recordé, se castigará con reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que no se aplicase otra pena prevista por el Código. Y una de las penas aplicables que desplazan al homicidio básico es el homicidio calificado. El legislador a través de, bueno, primero en el año 21, ustedes los que ven esta emisión recordarán que en el año 21 se suprimió la pena de muerte para los delitos previstos en el Código Penal, pero la pena que reemplazó la muerte era la reclusión o prisión perpetua. Entonces, determinados casos de homicidio realizados con una intención también prevista por la ley, realizados con un modo previsto por la ley, o teniendo una finalidad distinta o superior o específica por lo menos de aquella de matar solamente, acarrea la pena de reclusión o prisión perpetuas. Y hoy el Código Penal ha ampliado el espectro de los homicidios calificados, a los cuales no me voy a referir así en forma puntual, porque obviamente cualquiera puede revisar el código. Lo que sí voy a hacer mención, voy a elegir algunos casos donde hay alguna problemática específica, como por ejemplo el homicidio criminis causa, o sea, el que mata para realizar otro delito o para ocultar los resultados de otro delito, bueno, es un homicidio calificado con esa pena que acabo de mencionar. Lo que trae alguna dificultad de interpretación en el concurso aparente de leyes con, por ejemplo, el robo en cuya ocasión se produce una muerte. Y ahora se han agregado algunas figuras que integran este catálogo de los homicidios calificados, como por ejemplo el homicidio por venganza transversal. O sea, contempla aquel caso de un individuo que mata para provocar un dolor a un tercero. O sea, el primer dolor obviamente es el de la víctima, el que muere, pero lo hace para que otro sufra. Bueno, estos casos por lo general se han incorporado al Código Penal a raíz de hechos que se producen en la vida cotidiana de la República Argentina y que llaman la atención
de la población y se repercute en los representantes del pueblo y se producen estos sucesivos agregados. Yo tengo que también mencionar o recordar por lo menos que el código no se refiere, salvo en algunos específicos casos de homicidio calificado, a los modos de comisión. Y entonces ha surgido la posibilidad de interpretar que también sería posible cometer el homicidio no realizando la acción típica en que espontáneamente uno piensa, la acción positiva del empleo de energía para producir la muerte, por ejemplo, apuñalando, disparando un arma de fuego, estrangulando, etc., sino también sería posible producir la muerte por omisión. Con lo cual, algún intérprete puede creer o sostener que también en estos casos los criterios de comisión por omisión son aplicables a la legislación argentina. Otros intérpretes sostienen que es suficiente con analizar el verbo matar, porque como el código no dice nada en la parte básica de los modos de comisión, también alguien puede matar no estrangulando, no disparando, no ahogando. Entonces, algún intérprete puede pensar que también aquí es posible emplear la estructura de la comisión por omisión, aunque no lo tenga específicamente la ley argentina contemplada, porque matar sería tanto la acción positiva de provocar la muerte como aquella acción negativa que la conducta que significaría la privación de un auxilio imprescindible por parte del autor a la víctima, sin cuya asistencia la muerte sería causada. Así como existen homicidios calificados, existen homicidios atenuados. Atenuados en el sentido de la atenuación, porque el legislador ha considerado que es tiene menos cantidad de injusto el hecho, tanto por la intención que se ha practicado como por la gravedad del caso. Por ejemplo, en las hipótesis de homicidio causado en estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusables. Sin perjuicio de que esta es la fórmula legal, uno puede pensar que el legislador ha abierto una válvula de escape para aquellos casos en que sería sumamente injusto aplicar la pena tan seria que tiene el homicidio, tanto en su forma básica como en su forma calificada, cuando existió una razón para proceder de la manera en que el autor lo hizo. Y consecuentemente le da al intérprete, obviamente al juez, la posibilidad de no aplicar una pena tan grave. En la misma tesitura está el homicidio llamado preterintencional. El préter es más allá, en este caso el homicidio se produce más allá de la intención. El que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, provoca su muerte cuando el medio empleado no debía razonablemente producirla. Consecuentemente, en estos casos, también está haciendo un análisis ya no del resultado. El resultado siempre es muerte, la víctima muere, pero está analizando que la actitud subjetiva del individuo que ha provocado la muerte no ha sido la de matar, ha sido en este caso la de lesionar, y la muerte se ha producido de una manera no querida, no solamente no querida, sino que tampoco podría haberlo producido razonablemente si hubiese pensado en utilizar ese medio. Yo también voy a hacer una mención muy rápida a dos situaciones. Primero, al llamado homicidio piadoso. Homicidio piadoso pensando en que lo que trata el autor es despenar, dicho así, entre comillas, despenar a la víctima
que está sufriendo un dolor tan serio y cuya situación va a conducir necesariamente a la muerte. Pensemos en algún caso de una enfermedad terminal. Entonces, lo que hace el sujeto es anticipar el deceso, pero lo hace por piedad. Nuestro código no ha receptado esta idea. Quiere decir que el que mata por piedad también comete un homicidio. Y bueno, si en una circunstancia así, donde la víctima estaría totalmente indefensa, el homicidio sería un homicidio calificado. O sea que el que mata por piedad, en principio, estaría sometido a la posibilidad de la pena de reclusión o prisión perpetua. El intérprete es casi seguro que en circunstancias así, donde no haya ninguna duda, va a pensar que hay un estado de emoción violenta y consecuentemente va a aplicar la pena atenuada del homicidio. Pero la realidad es que no hay una previsión específica sobre este tema en el Código argentino como existe en otra legislación. Lo que sí hay en el Código es un tipo penal también sumamente interesante, que es el que castiga la instigación o ayuda al suicidio. O sea, está castigando con una pena menor aquel individuo que instiga a otro a suicidarse o lo ayuda a suicidarse. Como ejemplo, uno podría pensar en el caso del Doctor Muerte, llamado Doctor Muerte, de Estados Unidos de hace unos años. En esta hipótesis existe una condición objetiva de punibilidad. O sea, que aquel sujeto que instiga o ayuda al suicidio solamente será penado si la víctima intentase a su vez matarse o consumase el hecho. Me parece que este artículo es interesante desde otra óptica también, para señalar que si bien el consentimiento de la víctima no anula la tipicidad de estos sucesos, de todas maneras el consentimiento tiene importancia. En este caso, para disminuir la pena y para ubicar el hecho en otro artículo, porque está claro que la persona que se intenta a su vez suicidarse o se suicida, él lo hace disponiendo de su vida y en cierta forma consciente en que el otro eventualmente lo ayude a suicidarse. Por último, en este capítulo voy a hacer una mención rápida al delito de lesiones. El delito de lesiones está estructurado en nuestro código de manera tal que contempla castigar a aquel que causa un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y según sea el resultado, las lesiones pueden ser leves, con lo cual la pena es la menor de este catálogo, de este capítulo. Las lesiones pueden ser graves o las lesiones pueden ser gravísimas. Está claro que en este aspecto lo que juega es el resultado. La dificultad que siempre existe, la dificultad que tiene el intérprete, la dificultad que tiene el juez, en su caso, es saber, desde el punto de vista subjetivo, las lesiones son dolosas, los tres tipos de lesiones son dolosas, pero saber hasta dónde llegó el dolo. O sea, si el dolo era de provocar una lesión leve, si el dolo era de provocar una lesión grave, o el dolo era de provocar una lesión gravísima. Porque la tipicidad variará también en relación al dolo. O sea, si no se tuviese en cuenta el dolo, lo que estaría haciendo el intérprete, y también aplicando la ley, que pienso que no podría haber elaborado la hipótesis de otra manera, sería una especie de
de hacer responsable a alguien objetivamente. O sea, respondería no por la intención y el resultado, sino solamente por el resultado más grave que en su caso hubiese ocasionado. Termino entonces con esto, desarrollo de este capítulo.